Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar la ecuación de una línea tangente, usando la calculadora gráfica TI-89. Veremos dos ejemplos. En el primer ejemplo, se nos da f de x igual 1 4x al cuadrado menos 4, y se nos pide que determinemos la ecuación de la línea tangente en el punto 2, negativo 3. El primer paso es ingresar la ecuación, o la función, en la calculadora. Para hacer esto, presionaremos el diamante F1 e ingresaremos la función en I1. Entonces, sigamos adelante y eliminemos la antigua f. Avancemos y borremos esta vieja función presionando la flecha hacia arriba, borrar. Y ahora ingresaremos 1, dividido por 4x, elevado a la potencia de 2, menos 4. Comencemos graficando esto usando la ventana estándar. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presionaremos SOM, que es F2, y luego, 6 para la ventana estándar. Esto establece la ventana en la ventana estándar y representa gráficamente la función. Observe cómo esta es una buena ventana para la función dada. Y ahora, encontraremos la ecuación de la línea tangente en el punto 2, negativo 3. ¿Cuál sería este punto aquí? Haremos esto en el menú Matemáticas, así que presionaremos F5 y ahora, nos desplazaremos hacia abajo. Observe cómo en el número 6, hay una función derivada. Podríamos usar esto para encontrar que el valor de la función derivada de x es igual a 2, lo que nos daría la pendiente de la línea tangente, pero hay otra función que nos dará la ecuación de la línea tangente en un solo paso. Sigamos desplazándonos hacia abajo. Queremos la opción A, que dice tangente, para poder presionar la letra o resaltar tangente y presionar Enter. Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente. En x es igual a 2, entonces presionamos 2, Enter. Grafica la línea tangente en el punto de tangencia, y también da la ecuación de la línea tangente aquí en la esquina inferior izquierda. Entonces, la ecuación de la línea tangente es y es igual a 1x menos 5, o simplemente y es igual a x menos 5. Sigamos adelante y escriba esto. Y ahora, veamos nuestro segundo ejemplo. Observe cómo tenemos una función trigonométrica y, al observar el punto, sabemos que pi sobre 6 está en radianes, por lo que queremos asegurarnos de que la calculadora esté en modo radian antes de determinar la ecuación de la línea tangente. Mirando la parte inferior de la pantalla, este rad significa que estamos en modo radianes. Si no dijera radianes aquí, presionaríamos la tecla modo, bajaremos a esta cuarta fila. Presione la flecha derecha, resalte radian, presione Enter y luego vuelva a ingresar. Y ahora, ingresemos g de x, así que presionaremos el diamante F1. Borre la función anterior, ingrese 2 seno, que es el segundo y 2x, paréntesis cerrado. Y ahora, presionemos el gráfico usando la ventana estándar, y luego, hagamos ajustes a la ventana, si es necesario. Entonces, sigamos adelante y presione el diamante F3 para el gráfico. Esta es una ventana decente para esta función. Cambiemos la ventana para que podamos ver mejor el punto de tangencia. Entonces, sigamos adelante y presione la tecla de la ventana, presionando el diamante F2. Cambiemos la x min a 3 negativos, entre, la x max a 3 positivos, entre. Cambiemos la escala x para que sea pi dividida por 3, entonces segundo, exponente, dividido por 3, ingrese. Cambiemos el I min a negativo 3, Enter, y el I max a positivo 3. Avancemos y presione el gráfico nuevamente, entonces el diamante F3. Ahora, tenemos una visión mucho mejor de la función, cerca del punto de tangencia. Entonces, nuevamente, para encontrar la ecuación de la línea tangente, presionaremos F5, para el menú Matemáticas, desplácese hacia abajo hasta la opción tangente. O podríamos presionar la letra A, presionar Enter. Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente en pi dividida por 6 radianes. Entonces ingresamos pi dividido por 6 presionando el segundo, la tecla de exponente, dividido por 6, e ingresamos. Observe cómo grafica la línea tangente en el punto de tangencia. En la esquina inferior izquierda, nos da una aproximación decimal para la ecuación de la línea tangente. La calculadora nos está dando y es igual a 2x más 684.853. Sigamos y escriba esto, y luego, explicaremos por qué esto no es exacto, y la calculadora nos está dando esta aproximación decimal. Entonces, tenemos y es igual a 2x, más 0.684853. Al observar la ecuación de la línea tangente, podemos ver que la pendiente de la línea tangente es igual a 2. También sabemos que el punto de tangencia es pi dividido por 6. Raíz cuadrada de 3.
Encontremos la ecuación exacta de la línea tangente para ver de dónde proviene esta aproximación decimal. Usando la forma punto pendiente de una línea. Tendríamos y, menos la raíz cuadrada de 3, es igual a m, que es 2, multiplicado por la cantidad, x menos x sub 1, que es pi dividido por 6. Avancemos y resolvamos para y, entonces distribuiremos aquí, y luego, agregaremos la raíz cuadrada de 3 a ambos lados. Entonces, tendríamos y menos la raíz cuadrada de 3 es igual a 2x, y luego, tendríamos menos 2pi dividido por 6, o menos pi dividido por 3, luego agregaremos la raíz cuadrada de 3 a ambos lados. Obtenemos y es igual a 2x, menos pi dividido por 3. Más la raíz cuadrada de 3. Entonces, este valor aquí es una aproximación decimal para pi negativo, dividido por 3, más la raíz cuadrada de 3. Y podemos verificar esto en la calculadora. Si vamos a la pantalla de inicio y presionamos pi negativo, dividido entre 3, más raíz cuadrada de 3. Observe cómo nos da el valor exacto porque estamos en modo exacto. Si presionamos Enter de diamante, aquí es de donde proviene la aproximación decimal para la intersección vertical. Espero que hayas encontrado esto útil.